Hola amigos, después de un breve descanso retomamos los videos de este curso básico de quechua. En esta lección aprenderemos el uso correcto del sufijo mi y sus características en el idioma quechua. Además, veremos varios ejemplos de cómo utilizar este sufijo en diferentes oraciones en quechua. Si te gusta el contenido de mis videos, por favor apóyame con un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas de ninguna de las nuevas lecciones que iré subiendo. Si quieres apoyar esta iniciativa de difundir nuestro idioma quechua o si tan solo quieres invitarme a un café, puedes hacerlo a través de Yape utilizando el código QR que verás aquí. Ahora sí, ¿están listos? ¡Empecemos! El sufijo validador mi. En el idioma quechua, cuando queremos expresar certeza en lo que decimos o que la oración que expresamos se base en información de primera mano, utilizamos el sufijo mi, que también es llamado sufijo validador o evidencial. Por ejemplo, Janet mi suti, que significa mi nombre es Janet, es decir, expreso con certeza que Janet es mi nombre. Tutakama tususagmi, que significa bailaré hasta la noche. Es decir, estoy expresando con certeza que bailaré hasta la noche. Limamanta jamunin, que significa vengo de Lima. Es decir, estoy expresando con certeza que vengo de Lima. Como se puede observar, este sufijo validador presenta una característica particular. Cuando se añade a una palabra que termina en vocal, entonces se utiliza su forma ma. Y cuando se añade a una palabra que termina en consonante, se utiliza en su forma mi. Es importante tener presente que cuando una palabra termina en consonante y, esta, al ser pronunciada, suena como la vocal I. En este caso, se debe usar el sufijo validador en su forma ma. Por ejemplo, Ñuja Nansinkani, que significa yo soy Nancy. Es decir, expreso con certeza que Nancy soy yo. En este caso, vemos que el sufijo validador se está usando sobre el nombre Nancy, que termina en la consonante Y. Esta, al ser pronunciada, toma el sonido de la vocal I. Por este motivo es que usamos el sufijo validador ma. Fácil, ¿verdad? Pero, ¿dónde colocar el sufijo validador mi dentro de una oración? El dónde colocar este sufijo validador está a criterio del hablante, teniendo en cuenta qué palabra de la oración cree que es importante resaltar. En pocas palabras, se debe utilizar este sufijo validador en la palabra más importante dentro de la oración. Veamos unos ejemplos. Carlos mi sarata tarpushkan, que significa es Carlos quien está sembrando maíz. Es decir, tengo la certeza que es Carlos quien está sembrando maíz. Carlos saratan tarpushkan, que significa es maíz lo que Carlos está sembrando. Es decir, tengo la certeza que es maíz lo que Carlos está sembrando. Carlos sarata tarpushkanmi, que significa Carlos está sembrando maíz. Es decir, estoy segura que Carlos está sembrando maíz, porque yo lo he visto sembrando. Fácil, ¿verdad? Otra característica del sufijo mi y su variante ma es que puede adquirir el significado del verbo kai o el verbo ser, estar del quechua. Por ejemplo, María Ayacuchomantan, que significa María es de Ayacucho. Paya Chachigmi, que significa él es profesor. Hemos llegado al final de este video. Ahora ya conocemos el uso del sufijo validador mi, cómo este se utiliza para indicar certeza en lo que se dice y cómo adquiere el significado del verbo kai o el verbo ser, estar del quechua. No olvides repasar cada una de las lecciones que tenemos para ti en este curso básico de quechua.
Los enlaces de cada lección las encontrarás en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!